Buenas, el día de hoy vamos a realizar el desarrollo de un ejercicio sobre análisis de intercambiadores de calor. En este caso vamos a hacer el 11103i de la tercera edición de Sender. Este ejercicio dice, se va a usar un intercambiador de calor de tubo doble de pared delgada para enfriar aceite con un calor específico de 0.525 BTU por libra masa grado Fahrenheit desde 300 grados Fahrenheit hasta 105 grados Fahrenheit a razón de 5 libra masa por segundo por medio de agua con calor específico 1.0 BTU por libra masa grado Fahrenheit que entra a 70 grados Fahrenheit a razón de 3 libra masa por segundo. Nos dicen además que el diámetro del tubo es de 5 pulgadas y su longitud es de 200 pies. Por lo tanto, hay que determinar el coeficiente de transferencia de calor total de este intercambiador aplicando primero el método de la diferencia de temperatura media logarítmica y segundo el método de la efectividad NTU. Bueno, primero vamos a organizar los datos de los cuales disponemos. Para comenzar, vamos a asumir que es un intercambiador a contraflujo. Como ya sabemos, es un intercambiador de calor de tubo doble con un diámetro de 5 pulgadas y una longitud de 200 pies. Luego, en los fluidos está el caliente, el cual tiene una temperatura de entrada pues de 300 grados Fahrenheit y una temperatura de salida de 105 grados Fahrenheit. Además, esta tiene un calor específico de 0.525 BTU por libra masa grado Fahrenheit y un flujo másico de 5 libra masa por segundo. Y por otro lado está el fluido frío, el cual tiene una temperatura de entrada de 70 grados Fahrenheit, un calor específico de 1 BTU por libra masa grado Fahrenheit y un flujo másico de 3 libra masa por segundo. Listo. Empezamos con el método de la diferencia de temperatura media logarítmica. Y para comenzar con este método, primero se determina la razón de transferencia de calor, la cual tiene por fórmula que es igual al flujo másico por el calor específico del fluido caliente por la diferencia de la temperatura caliente a la entrada menos a la salida. Aquí reemplazamos los datos y eso nos da una razón de transferencia de calor de 511.875 BTU por segundo. Luego hallamos el área de transferencia de calor, la cual con los datos proporcionados es posible hallarla. En este caso tenemos que el área es pi por diámetro por la longitud, como es un cilindro. Entonces esto es igual a pi por 5 pulgadas, hacemos la conversión a pies, un pie es igual a 12 pulgadas, aquí cancelamos y multiplicamos por los 200 pies de longitud que tiene el intercambiador. Esto nos da entonces que el área de transferencia de calor es de 261.8 pies cuadrados. Luego vamos a hallar la diferencia de temperaturas en cada uno de los extremos del intercambiador de calor. Listo, empezamos con la primera diferencia de temperaturas que como está a contraflujo, en este caso es que la temperatura caliente de entrada menos la fría de salida va a ser igual a 300 grados Fahrenheit menos la temperatura fría de salida. Pero como no conocemos cuál es la temperatura fría de salida, entonces
tenemos ahí que hacer un despeje con la razón de transferencia de calor para el fluido frío. Como ya sabemos, esta ecuación es igual a Q es igual a M punto por el C sub P por la diferencia de temperaturas a la entrada y a la salida. Como el dato que necesitamos es el de la temperatura de salida, vamos a despejarlo y nos queda tal que la temperatura fría de salida es igual a la razón de transferencia de calor entre el flujo másico por el calor específico más la temperatura de entrada. Reemplazando estos valores, eso nos da 240.63 grados Fahrenheit. Una vez hecho esto, hacemos la respectiva operación en la temperatura 1 y eso nos da que es igual a 59.37 grados Fahrenheit. Luego, en el gradiente de temperatura 2, eso nos da igual a 105 menos 70 grados Fahrenheit, lo que es igual a 35 grados Fahrenheit. Entonces aquí tenemos las dos diferencias de temperatura en los extremos. Luego hallamos la diferencia de temperatura media logarítmica. Esta tiene como ecuación que el gradiente de temperatura en uno de los extremos menos la diferencia de temperatura en el otro extremo entre el logaritmo natural de estos dos va a ser igual. Aquí reemplazamos los datos y nos da que la diferencia de temperatura media logarítmica es de 46.11 grados Fahrenheit. Una vez hecho esto, vamos a determinar el coeficiente global de transferencia de calor, el cual vamos a despejar de esta ecuación de la razón de transferencia de calor. Aquí despejamos U, que es nuestra variable de interés, y nos quedaría tal que el coeficiente es igual a la razón de transferencia de calor entre el área por la diferencia de temperatura media logarítmica. Aquí reemplazamos los valores y nos da que el coeficiente global de transferencia de calor es igual a 0.0424 BTU por segundo pie cuadrado grado Fahrenheit. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestro primer resultado para el método de la diferencia de temperatura media logarítmica y pasamos al método de la efectividad NTU. Con este método es muy sencillo. Vamos a comenzar determinando las capacidades caloríficas, que no es más que el flujo másico por el calor específico del respectivo fluido. En este caso, el caliente es el aceite. Entonces, el flujo másico de aceite por su calor específico nos va a dar tal que 2.625 BTU por segundo grado Fahrenheit. Y para el fluido frío nos va a dar tal que 3 BTU por segundo grado Fahrenheit. Luego vamos a determinar la relación de capacidades caloríficas. Esto se hace dividiendo el C mínimo, o sea, la capacidad calorífica menor, entre la mayor. En este caso es fácil ver que la menor es la del fluido caliente y la mayor, por lo tanto, es la del fluido frío. Hacemos la respectiva división y eso nos da que es igual a 0.875 esta relación de capacidades caloríficas. Una vez hecho esto, calculamos la razón de transferencia de calor máxima. Esta es igual al C mínimo por la diferencia de temperatura caliente a la entrada menos la fría a la entrada. Esto es igual a 603.75 BTU por segundo.
Hay que tener en cuenta que esta es la máxima posible en un caso ideal, pero la real, la que se está dando, es el calor específico, es la relación de capacidades caloríficas del fluido caliente por la diferencia de temperaturas a la entrada y a la salida del fluido caliente. Esto nos va a dar que es de 511.875 BTU por segundo. Si nos damos cuenta, esta razón de transferencia de calor real es idéntica a la razón de transferencia que se encuentra en el punto A por la diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces, para hallar la efectividad, si se quiere hacer por tablas, pues se necesita el NTU, pero como no disponemos de el NTU, pues hallamos la efectividad hallando la razón entre el Q real y el Q máximo. Esto nos da una efectividad de 0.847. Entonces, una vez hallado esta efectividad, buscamos en la tabla 11.5 nuestra relación de NTU para el intercambiador de calor de tubos concéntricos a contraflujo. Aquí estamos buscando, en nuestro caso es un tubo doble, o sea, un tubo concéntrico. A flujo paralelo no está, entonces, como ya se dijo en un principio, esta es a contraflujo, aquí está encerrada. Esta es la ecuación que nosotros vamos a usar para dar resolución a este ejercicio. Entonces, aquí la planteamos y despejamos. Aquí, como vemos, C es la relación de capacidades caloríficas y epsilon es la efectividad. Este NTU nos da que es igual a 4.207. Y listo, este NTU es clave para poder hallar nuestro coeficiente global de transferencia de calor. Porque finalmente el NTU también tiene como fórmula que es igual a nuestro coeficiente global por el área de transferencia entre la capacidad calorífica mínima. Aquí despejamos el U y nos da que es igual a NTU por el C mínimo entre el área. Esto aquí pues reemplazamos nuestros datos obtenidos previamente y nos da el resultado de que nuestro coeficiente global de transferencia de calor es de 0.42182 BTU por segundo pie cuadrado grados Fahrenheit. Y como se puede apreciar, es muy similar, casi que igual, al que nos da mediante el método de la diferencia de temperatura media logarítmica, y esto nos da una idea de que pues el ejercicio ha sido desarrollado de forma correcta. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver.